El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga Armida, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos, Jesús y a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, se ha puesto el tema a debate, ya está en el Congreso, inclusive hay una iniciativa de ley para reformar la ley del notariado de Sonora por parte de un legislador del Partido del Trabajo, y Gildardo Real hará también lo propio. El Partido Acción Nacional junto con Morena pretenden también presentar una reforma a la ley del notariado, y todo esto surgió a partir de una entrevista que tuvimos aquí en este espacio con la presidenta del Colegio de Notarios, que no quiso decirnos cuántas patentes había otorgado la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en su administración, y fue un camino tortuoso empezar a escudriñar y buscar la información hasta que hemos dado poco a poco con los datos en un mundo pues que pareciera el de los notarios una sociedad secreta que quieren esconder toda la información y no quieren transparentarla. Hoy está a debate el tema, hay un aspirante a notario que va a impugnar el proceso que ocurrió ayer porque dice que los datos estaban cargados para beneficiar a la hija de un notario. Así es. Es uno de los mundos más, digamos que opacos. Y que ha colaborado mucho con la corrupción. Voy para esto. Mira, por principio celebro, y creo que por primera vez, al menos esta legislatura, veo que las tres posturas, la de Acción Nacional, la de Morena y la del Trabajo, estén debatiendo esto, porque una ley precisamente es en función de varias visiones y de varios sectores, por eso son representantes los diputados. Y ojalá saquen una ley realmente que esté acorde a los tiempos y a la dinámica y a ese nuevo proyecto de nación que pues lo plantea el presidente y que quizá muchos nos hemos subido en ese barco pensando que sí se pueden cambiar las cosas. En ese sentido, Juan Carlos, sí, definitivamente, y después cuando se dio esa entrevista aquí la seguí, después me invitaron en la otra radio y ahí porque compartí la mesa con el presidente de la barra de abogados, sí. Y cómo se empezó a través de la barra de abogados ya a ir forzando más esta situación de tal manera que no les quedó otra más que abrir. Celebro, qué bueno, porque efectivamente, como tú lo habías dicho, es una cofradía, está todo en lo oscurito, a muchas familias han dejado en la calle, muchas veces por la irresponsabilidad, no tanto por la tranza, sino que al ayudante le sale la escrituración sin tomar en cuenta todos los protocolos que se tienen. Que yo lo he vivido, gente que ha tenido que andar trastabillando porque fue el fulano y escribió y no presentó los papeles y resulta que ya estaba, era una sucesión testamentaria, un enredo por negligencia. Pero hay otros que lo han hecho con mucha corrupción, que se han prestado, sobre todo para esto de la estafa maestra y todas las estafas que se han hecho y todo lo que donde dan fe los notarios con la complicidad del poder político. Sí. Celebro, y que eso sea uno de los grandes candados que le pongan a la ley, y hay que reconocerlo. Uno puede aquí cuestionar la actuación de los diputados, a veces lo hemos cuestionado aquí en la mesa, pero ahorita si las tres fracciones estas están poniéndose de acuerdo, ojalá saquen una buena ley. Jesús Moreno Durazo. Pues ojalá que camine, ¿no? ¿Sí? Una ley de ese tipo. A mí me parece un tanto absurdo, Juan Carlos, que, maestra, corríjame si estoy mal, usted es abogada, pero una notaría pública es una especie de, a lo mejor el paralelismo no es exactamente el más adecuado, pero se puede acercar a, es una especie de una concesión que le da el gobierno del Estado a un particular para que opere un servicio, que es el de fedatario público. Exactamente, ¿no? Le Entonces, da fe pública. Desde ese punto de partida, pues parecería que debería de ser un ejercicio de lo más transparente, de lo más abierto, de lo más oxigenado. Y no ha sido así. ¿Qué ocurrió en el último examen, del que dabas cuenta el día de ayer y que entrevistaste tú a uno de los postulantes? Tengo la impresión de que lo que sucedió fue que, dada la presión periodística que ha empezado, que se generó, que has estado impulsando particularmente tú, Juan Carlos, y algunos otros medios contados, pues se vieron obligados por lo menos a hacer público que iba a haber una concurso sesión, de oposición. Un concurso de una sesión para una notaría, por lo menos hacerlo público. Pero a juzgar por lo que te dice el entrevistado de hace un momento, pues todo fue una gran simulación. Sería muy bueno
que la titular de las notarías en Sonora, que Karina Gastelum, No, María Inés, ¿que no? Digo, Marinés o... Sí, María Inés María Aragón Inés es la directora de notarías. La directora de notarías. Sí. Que sería muy bueno pues que dijeran, pues, a ver, escuchar su otra versión, la versión, porque quedó muy claro a juzgar por el notario, el candidato a notario postulante de hace un momento, que los dados estuvieron cargados. Vamos a Sería tener que muy esperar bueno. su versión en algún medio amigo de las directoras de notarías, porque aquí no quiere venir. Aquí Pues no vamos. quiere venir, dice que porque ya tenemos una idea preconcebida y que no se va a prestar a venir a Al un lugar contrario, donde fíjate. hay una idea preconcebida. Es para dar argumentos para que se quite esa idea. Exactamente. Precisamente yo celebro, y siempre te he dicho, Juan Carlos, aunque sea 15 minutos atropelladamente que habla uno, que se abran estos espacios donde precisamente se está dando la oportunidad. En este caso, pues me presento y da argumentos y nos puede convencer. Esos son los consensos, eso es trabajar en equipo, eso es avanzar. Es que estamos atorados con esa cultura del cuchupo y de abajo de la mesa que no nos permite avanzar y que mucha gente tiene que caer forzosamente, porque esas son las reglas del juego. Y lo celebro, yo conozco a notarios excelentes, pulcros como ellos solos, pulcros, pero la verdad conozco otros que son unos verdaderos léperos. Pero esto se da en todas las actividades, Claro. en todas. Yo te he dicho aquí en la universidad, hay maestros profesionales de la docencia y hay chambones de la docencia. Los médicos son iguales, y etcétera, etcétera. Esto no es cuestión de profesión, esto es cuestión de cada persona, y lo que yo aquí he insistido, si en este país los gobiernos desde la época independiente o los posrevolucionarios se hubieran preocupado por disminuir esos sistemas de creencias regresivas que adquirimos en la colonia, pudiéramos ser otra sociedad, es decir, crear sistemas de creencias progresivas. Yo lo he planteado aquí, la necesidad de generar capital social. Mientras a este país no haya capital social, leyes muy democráticas quedarán en el papel, proyectos de ¿cómo es el que trae López Obrador? De la Cuarta Transformación, Sí. quedarán en papel si no bajan al ciudadano a generar capital social. Sí, ¿cómo ven a Manuel Bartlett? Ayer le preguntaron a Manuel Bartlett. Ay, ¿Tenemos el audio de Manuel Bartlett? Ahí chu, para... chu, Como el Tren Maya. Sí, le preguntaron, oiga, don Manuel, porque le tratan de don, ¿no? La prensa allá en la Ciudad de México, don Manuel, ¿qué hay con el asunto de las propiedades que usted no reportó? Y esto fue lo que contestó don Manuel Bartlett. Entonces eso es lo que se tiene que estudiar. En lo personal, don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las El Tren empresas? Maya, muy bien, chu, Pero- ayer nos vemos. ¿Ha hablado con el presidente sobre estos señalamientos? El Tren Maya. Pero sobre estos señalamientos, El ¿usted le ha Tren Maya explicado al fue el presidente si no que tiene tratamos implicación? Fue el Tren Maya, y lo que les expliqué es lo que estuve viendo. Muchas gracias. Cuidado. Muchas gracias, con permiso. Gracias. Es un nuevo término al diccionario de la 4T, Jesús. Chu, el Tren Maya. Muy bien. Chu. Pues no sé, pero así te voy a decir cuando algo no me convenga contestar. Cuando algo no me convenga contestarte, así te voy a decir, ya sabrás a qué me refiero. No, es la expresión fiel de un funcionario que se siente intocable. Exacto. Es la expresión fiel de un funcionario que se puede dar el lujo con todo el cinismo, con toda la desvergüenza del mundo, que se siente intocable, que sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Es una forma de reírse de los ciudadanos según él, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que genera es una gran irritación social también. Sí, chu. Pues mira, por principio a mí se me hace una falta de respeto Claro. a la ciudadanía, porque nos está diciendo... a lo mejor, y nos dice, como ahora está de moda partirle la madre a todo el mundo, a lo mejor ese chu quiere decir eso, ¿verdad? Con el perdón de la audiencia. Se me hace una falta de respeto, porque un funcionario público, le guste o no le guste, le están aventando caca a la cara, tiene que contestar y dar de frente. Y este señor, pues se pasó de listo, de vivo, que no corresponde. Yo en una ocasión tuve una experiencia con él porque yo viví el proceso del 88, me lo fleteé, pero en la medida que daban los medios, porque era oscurantismo en aquel entonces, pero me metía por aquí. Bueno, total, él pretendió ser presidente de la República y estuvo aquí como precandidato, algo así estaba, Sí. como aspirante, ni siquiera precandidato, como aspirante. Tapados en ese tiempo, Bueno, en ese entonces, ¿no? Y me tocó, y hago la pregunta, y me voy derechito al
a la caída del sistema. No me hizo chu, pero pues me dio a tole con el dedo, que es la misma, ¿verdad? Pues se quedó. Sí. Sin dejar, esta es la parte. La otra parte que yo también me digo, y que Tatiana, ¿qué ovarios tuvo esta señora? Porque ella iba a la secretaría, a la subsecretaría de gobierno, y cuando supo que Bartlett formaba parte del staff del Ejecutivo, se retira. Desde luego es una persona muy dolida, porque el afectado del 88 pues fue su padre, ¿verdad? Y se me hizo muy admirable, muy congruente. Y voy en este sentido. Yo entro en este conflicto, no dejo de reconocerle que es un hombre muy brillante, que le conoce las entrañas al sistema y que pudiera ser de utilidad, que lo fue en términos ahora de los gasoductos. Yo creo que hay que reconocer en ese aspecto. Pero sí, no puede uno quitarse el chip y decir, no, pues tú fuiste el artífice, obligado, vamos a suponer que obligado, ¿verdad? Fuiste y el artífice de un fraude que la verdad vino a abrir las puertas de todo lo que estamos padeciendo. Y termino con esto. Yo creo que cuando una gente se va en esa situación de claudicar a sus principios, renuncia. Ahora, nunca he estado en esas alturas para dármela así tan chicharronera como estoy ahorita, porque a lo mejor no renuncia porque no renuncias, ¿verdad? No sé las alturas en ese sentido, pero sí, para el ciudadano de a pie, para nosotros interesados en este asunto, sí fue un trago amargo lo que se hizo el 88. Sí, Manuel Espino será superdelegado en Durango. Manuel Espino Barrientos, el expresidente nacional del PAN, exdelegado del PAN en Sonora. Ayer lo agarraron ahí en Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo Manuel Espino. Vamos con Manuel Espino. A ver, ya casi viene. Lo agarraron en Palacio Nacional. Dice que tuvo una cita con el presidente hace unos días, en donde platicaron de la posibilidad de que sea el superdelegado federal en el estado de Durango, entidad que, por cierto, sueña con gobernar Manuel Espino, quizá por Morena, ¿eh? Nada más, ya se suma al gobierno del presidente. ¿A partir de cuándo, dónde? No, todavía estamos en eso. ¿Sí va de superdelegado a Durango? Pues esa es una posibilidad. Platiqué con el presidente aquí en su despacho el pasado 27 de agosto. Me había pedido que tuviéramos una reunión días anteriores. Vine y platicamos de muchos temas, por supuesto de Naucalpan. Yo venía más bien preparado para solicitar una serie de apoyos para el gobierno municipal que encabeza la arquitecta Patricia Durán Reveles en ese municipio. Y después de esos planteamientos ya él me invitó a incorporarme a su equipo de gobierno. Ese era el motivo por el que quería que platicáramos. Bueno, finalmente le dije que sí y estamos en eso. Pero todavía no hay nada concreto. Estamos valorando alternativas. ¿Cuál es la posición? Estamos valorando alternativas. Pero de su parte, ¿cuáles son las que están sobre la mesa? Ninguna. Si yo voy a ayudar al presidente de México en su equipo de gobierno, pues buscaremos un espacio en donde lo que yo desempeñe sea para bien del país, para éxito de su gobierno y para que avance su proyecto nacional. ¿Ahorita viene a eso, a platicar con él sobre los espacios? No vengo a verlo a él, vengo a otra reunión. ¿Con quién viene? Con el maestro Gabriel García. Ah, con Gabriel García, entonces iba de superdelegado. A ver, yo no sacaría esas conclusiones. Me parece que hasta que no sea una decisión en definitiva lo podríamos comunicar. Ya se ha hecho demasiado ruido innecesario, se han hecho afirmaciones ligeras al respecto, sin que haya habido todavía una posición oficial. Yo mismo no tengo claro ni cuándo ni a dónde habría que ir a apoyar al presidente de México. Bueno, dicen que el proyecto real de López Obrador es que Manuel Espino sea candidato a gobernador por el estado de Durango por Morena. Pudiera ser. Sí, hoy no escuchar, perdón, porque viene a colación un tanto esto, la mañanera. Creo que de San Luis un reportero le hizo una pregunta y la verdad no la contestó, al menos yo digo como yo lo esperaba, sobre qué está pasando precisamente. Dice, por las redes sociales nos damos cuenta de que al interior de Morena se están desgarrando y en función de que el discurso, que ya lo conocemos con palabras más, con argumentos más o con mentadas de mamás, como lo quiera, pero ese periodista, creo que era de San Luis Potosí, donde en San Luis Potosí está pasando esta situación, donde se están apoderando
lo clásico, el PRIAN dice de los puestos y han generado una herida muy fuerte. O sea, el PRIAN se está apoderando de Morena. Sí, y están generando... ¿Dónde he escuchado esa historia? No. ¿Dónde? Pues es que, a ver... ¿Dónde? A ver, pero la pregunta es, ¿de qué nos extrañamos? Pues el origen de Morena es eso. O sea, si López Obrador permitió que en campaña a un personaje tan polarizante para Sonora como lo fue Manuel Espino le diera su apoyo con esta organización que tiene Volver a empezar, y ahí traían otra de la Quinta Ruta o alguna cosa así. Sí, cierto, es una cierto. Cosa así, que es una organización cristiana, demócrata cristiana, algo así, ¿no? Algunos personajes de Sonora están involucrados ahí en esa organización. Ahorita me acuerdo bien del nombre correcto. Entonces, bueno, estas personas no son damas de la caridad, pues. O sea, apuestan su capital político, poco, mediano, mucho, a un proyecto y luego van a cobrar los réditos de lo que les deje. Entonces, yo no sé de qué nos extrañamos si Morena en gran medida se conformó grandes cantidades de puestos que se ofrecieron en Morena, algunos en tómbola, otros en mesas de negociación directamente con el candidato entonces, hoy presidente, y con algunos actores cercanos, se obtuvieron así y evidentemente se decía entonces, se trata de sumar, se trata de integrar, se trata de hacer sinergia, se trata de acompañar. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que esos personajes que apostaron van a sacar el interés que obtuvieron de eso. O sea, a mí no me extraña eso, Juan Carlos. Sí. Yo no sé por qué. No es una organización químicamente pura, Morena. Es un partido, era un gran contenedor, lo decíamos siempre. Un movimiento. Era un gran recipiente, era un movimiento. Un movimiento. Que habrá que buscar cómo ponerles diques y contenciones. Ese es otro tema. Pero pues ya ven cómo anda Jacob Polewski y los demás candidatos en la interna. Se están sacando los ojos también. Exactamente. Y vendrá algo parecido aquí en lo local también. Seguramente vendrá algo parecido en lo local. En lo local. Yo creo que fíjate que en ese sentido es cierto. Todos los partidos pues se conforman así tal como lo describió Jesús. Y es cierto también ese discurso de inclusión. De hecho, yo puse un artículo prófugas oportunistas. Entonces, es cierto. En ese momento sí se siente, pues, ¿qué va a ser esto? ¿Va a ser una capirotada o cómo está? Pero bueno, el afán de inclusión. Y aquí, ¿qué es lo que salva esto? No había de otra. Por eso yo siempre lo planteé aquí. El López Obrador necesitaba de una democracia cuantitativa para llegar al poder. Ya había hecho 2 intentos donde un margen de 5, de 6 o de 7 o 10 puntos no le funcionaba porque las instituciones estaban cooptadas por sistemas electorales y todas las demás medios de comunicación cooptadas por el sistema. Entonces tenía que ser una cantidad tan mayor que no pudieran quitársela. Yo lo he dicho aquí en la mesa, tenemos una democracia cuantitativa, que yo lo digo de chile de cebolla y de manteca, para no decir si PRI, PAN o lo que sea. Ese es el precio de no tener calidad en la democracia. Sí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tanto va a tener que pagar Morena para poder avanzar y llegar, no te digo a un máximo de una democracia cualitativa, pero sentar las bases mínimamente? Necesitaba de ese, que yo no le llamo pluralismo, yo le llamo oportunismo, y como bien dijiste tú, luego te paso la factura, es el precio que se tiene que pagar. Por eso yo insisto, aquellas personas que estamos ajenos a estos, los espacios que tú nos das, Juan Carlos, la participación de compañeros o de otro, de empezarle a apostar la necesidad de que se construya una democracia cualitativa. Si no, esto va a terminar el sexenio y vamos a volver al mismo pillaje que se ha manejado en este país, y a la rebatinga, y ya lo conocemos esas películas, ¿verdad? Sí. Por eso, debemos de hacer voto a que se construya un poquito de calidad de la democracia. Olga Armida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Que les vaya muy bien, hasta la próxima semana. Reporte 100.